Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en el programa Los Analistas, todos los domingos a las 9 de la noche por CITV y todos los sistemas de cable que transmiten esta televisora. Bien, voy inmediatamente a presentar a mis compañeros analistas. Presento a la ingeniera Dilcia Galo. Buenas noches, Dilcia, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Filadelfo, Álvaro, y gracias a Dios porque nos da la oportunidad nuevamente de estar con nuestros televidentes compartiendo las noticias y el análisis de esta semana. Gracias, saludo a mi compañero y amigo Filadelfo Martínez. Buenas tardes, buenas noches, Filadelfo. ¿Qué tal, Edgardo? Un placer, feliz de estar aquí otra vez con los analistas y saludos a Dilcia, Álvaro y a toda nuestra teleaudiencia. Muy bien, vamos a empezar inmediatamente con la sección Vistazo Internacional con nuestro compañero y amigo analista Álvaro Albornoz. Vistazo Internacional. Vamos a ver. Buenas noches, Dilsa, Edgardo y Filadelfo, y buenas noches a todo el público televidente de CITV. En esta semana han transcurrido varias noticias importantes y entre ellas tenemos una que causó gran impacto en Honduras, que fue la captura del expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, por un fraude al Estado de Guatemala por el orden de los 35 millones de dólares con un proyecto de transporte público denominado transurbano. En el caso fueron capturados 11 personas, entre ellos varios ministros y gobernadores del gobierno de Álvaro Colón. Esto, por supuesto, causó gran sensación en Honduras, puesto que Álvaro Colón, debemos recordar, fue nombrado recientemente por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, como mediador en la crisis política que hoy vive en nuestro país. Gracias, Álvaro. Bueno, esa noticia que es una noticia internacional, una noticia regional, pero que toca sensiblemente a Honduras. Reciente había estado Álvaro Colón en nuestro país, sirviendo un poco de intermediario entre la OEA y el gobierno de Honduras por algunas discrepancias que habían surgido, y resulta que el secretario Almagro no se sabe cómo, no se enteró, es inaudito que no se enterara que el señor Álvaro Colón estaba siendo procesado. ¿Qué te parece esto, José? Bueno, efectivamente, uno no deja de sorprenderse. Pero yo converso con mucha gente del país y del extranjero, y uno a veces en una especie de baja autoestima cree que la crisis de Honduras es la crisis más complicada que hay en el mundo. Y luego te das cuenta que no es cierto. Ves que en el resto de los países de la región y a nivel mundial hay crisis que uno no termina de entender. Por ejemplo, y el caso de Álvaro Colón impacta a Honduras por dos vías. Una, porque hay una especie de competencia, yo diría malsana, porque no tiene sentido entre si es la CICI o la MAXI, ¿qué funciona más para nosotros? Y en el caso de Guatemala, la CICI con más recursos, con más experiencia. Y muchos años más. Y muchos años ha avanzado. Y lo sorprendente aquí es lo que tú decías, la ligereza del secretario general de la OEA, porque cuando uno lee las noticias de Guatemala se da cuenta de que era una investigación que se venía haciendo desde hace ya unos días y que claramente apuntaba al expresidente Colón, y mira que también afecta, y no de manera indirecta, a una organización internacional que tiene otro conflicto, ¿verdad?, de otra naturaleza, que es Oxfam, y ahí tenemos un problema. Y luego Álvaro Colón, por su papel de mediador en este conflicto, de apoyarnos en el tema de las reformas electorales, entonces tiene doble impacto, y es un impacto negativo, porque entonces crea la sensación en Honduras de que el diálogo está entrando en graves problemas en el país. Bueno, miren ustedes, son 3 expresidentes de Guatemala que que han estado presos. Portillo, que fue detenido en Estados Unidos, Soto Pérez, ahora Álvaro Colón, y uno que es Serrano, que está exiliado en Panamá. Álvaro Albornoz es abogado
analista internacional. Álvaro, esta es una tendencia internacional, parecería, de la justicia en América Latina, ¿verdad? De tratar de caerle a las más altas esferas, Álvaro. Sí, en efecto, Guatemala está dando un gran ejemplo de lo que es la lucha contra la corrupción y con pues, la captura de este expresidente Álvaro Colom, que cayó de sorpresa en nuestro país, pues están demostrando que sus instituciones están funcionando y que no importa el rango que tenga el corrupto, así sea presidente, expresidente del país, pues en Guatemala los están procesando, los están juzgando y los están encarcelando si los consideran culpables. Así que es una lucha que se debe dar en el resto de América Latina y es un ejemplo a seguir para nuestro país donde existe tanta impunidad. Bueno, mucho que aprender en Honduras también, mucho que aprender en Honduras de la situación de persecución, ¿verdad? De los actos de corrupción que se dan en Guatemala, en El Salvador también, y en Sudamérica lo hemos visto esto. Así que todo el mundo habla de la necesaria fortalecimiento e independencia de los órganos de justicia y los órganos de investigación. Ahora que se habla de pues en los próximos meses de la elección del nuevo fiscal general y fiscal adjunto en Honduras, ojalá sea un proceso donde se elija una persona que se le dé la libertad, el espacio, la independencia para poder procesar a los corruptos de cuello blanco. ¿Cuál es el segundo tema internacional de la semana, Álvaro Albornoz? Bueno, el segundo tema tiene que ver otra vez con Venezuela, quien siempre se mantiene en el ojo del huracán. Y es el caso de que el Grupo de Lima, que está integrado por unos 14 países de América, rechazaron las elecciones adelantadas de Venezuela que convocó el Consejo Nacional Electoral por considerarlas poco transparentes, muy viciadas y no cumplen con los estándares internacionales de la democracia. Y por esta razón también el Grupo de Lima se solidarizó con Perú en el sentido del rechazo a la invitación al presidente Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas que se va a celebrar en Perú los días 13 y 14 de abril y donde el tema central de esta cumbre va a ser la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Rechazaron la presencia de Nicolás Maduro, sin embargo, dice que va a ir, que contra viento y marea va a ir a la Cumbre de las Américas y la canciller le replicó que no podrá pisar ni siquiera pasar por el espacio aéreo del Perú. Este es un hecho internacional poco común. No es común, no es frecuente que una cumbre de presidentes, esta es la 9ª cumbre de las Américas, pues tenga una actitud diplomática de ese tipo, ¿verdad? O sea, las cosas están serias en América Latina y la cosa está muy candente en Venezuela, al grado tal pues que le han dicho, señor, usted no es bienvenido a la 9ª cumbre de presidentes, cumbre de las Américas, a realizarse en Lima, Perú, el 13 y 14 de abril. Tu apreciación, Dilcia, de este revés diplomático para Nicolás Maduro de Venezuela. Nuevamente el presidente Maduro no quiere respetar los procesos democráticos y al romper el diálogo con la oposición, la Convención de Lima que está diciendo necesitamos que se respete la democracia para que pueda participar. Sin embargo, Edgardo, que llueve, trueno, relampaguea, él dice que va a ir. Entonces eso va a crear un conflicto, porque él va a intentar ir porque dice que tiene el derecho, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos ya dio el respaldo, ¿verdad?, a Perú. Y en la convención ellos dicen que se le va a dar prioridad a lo que es la democracia y que si Maduro no está dispuesto a respetar, a fortalecer a la oposición para que realmente sean elecciones democráticas y transparentes, entonces no pueden permitir que asista Maduro. Pero yo quiero terciar en esto, Edgardo. La Cumbre de las Américas ha venido evolucionando hacia un escenario donde se ha promovido, donde ha tenido gran aceptación este proceso de diálogo en América Latina y de integración. No olvidemos que anteriormente el debate era la ausencia de Cuba en estos mecanismos de integración y un gran logro fue que precisamente en una cumbre de las Américas Raúl Castro, representando al gobierno cubano, pudo dialogar con Barack Obama en un encuentro histórico del gobierno de Estados Unidos con... Y entonces ahora vemos cómo aquí hay un retroceso, que el problema de fondo es, la pregunta es, ¿están fracasando estos mecanismos de integración? Yo diría que sí, que la situación en Venezuela se ha escapado de las manos, la comunidad internacional
pues no haya. La OEA ahí se ha declarado impotente, Naciones Unidas se ha pronunciado, los presidentes latinoamericanos, pero la crisis humanitaria en Venezuela aumenta cada día más. Pero otro problema, que quiero que también lo aborde Álvaro Albornoz, que se vivió esta semana, que terminó, es una terrible masacre en la ciudad de Parkland, en Florida, al sur de la Florida. Una masacre terrible. Cuéntanos, Álvaro, ¿qué pasó en Florida? Sí, en efecto, el miércoles 14, justamente cuando celebrábamos el Día del Amor y de la Amistad, sucedió un hecho bastante lamentable al norte de Miami, en una escuela secundaria, donde un exalumno de esta escuela, con un rifle AR-15, asesinó a 17 personas, entre ellas estudiantes y alumnos. Esta persona formaba parte o fue estudiante de esta escuela, pero fue expulsado de la misma por razones disciplinarias. Es un muchacho que dicen que era autista y que era también hijo o tenía unos padres adoptivos, los cuales también ya habían fallecido años atrás. Esto, por supuesto, causó una gran consternación, ¿verdad? Porque fue justamente a la hora de salida de la escuela donde el muchacho disparó pues a todos estos grupos de estudiantes y también personas adultas que se encontraban, arrojando el triste saldo de 17 personas en total. Muchas gracias. Dilcia, tú como madre, qué terrible, es decir, los jóvenes, los niños ahí en la escuela, que te llamen a ti como madre, que no, yo me imagino que ha de ser un momento horrible, terrible. Pero hay una realidad. Desde el 2013 en Estados Unidos han habido 283 tiroteos, te está diciendo en escuelas. La vulnerabilidad que hay en los centros de Estados Unidos, el no control de las armas. Entonces, no puede ser, Edgardo, que... Tú sabes que está en una de las primeras enmiendas el uso de las armas, y por eso es prácticamente imposible prohibir. Se habla Barack Obama hablaba de limitar el uso de las armas. Pero, Edgardo, hay algo. Este muchacho entró con rifle, una máscara apenas antigas. 19 años. Con bombas, ya tenía antecedentes, además de una conducta irregular. Pero hay otra cosa que hay que analizar. El bullying a que fue sometido. Mira, el bullying es un tema que las escuelas realmente no les están dando la importancia ni el cuidado. Es cierto que lo expulsaron, pero realmente se estudiaron, se analizó realmente lo que estaba sometido el niño, y entonces ellos regresan a veces a vengarse, y no realmente del que le hizo daño, sino de las personas alrededor que permitieron ese daño, porque ellos se sienten en un momento indefensos. Ese joven se declaró simpatizante de un grupo nacionalista blanco. Álvaro Albornoz, como de cierre de tu comentario final de esta masacre en Florida. Sí, realmente hubo un grupo supremacista blanco quien al parecer tiene vínculos con este joven de 19 años, quien además en sus redes sociales siempre había posteado o expresado el amor que siente hacia todo este tipo de armas militares, la cual fue una de las que utilizó en esta masacre. Esto también pone de relieve la discusión o abre otra vez el debate sobre la discusión del uso de armas en Estados Unidos, porque ¿verdad? Hay mucha gente que está proponiendo que no se le permite usar armas a todo el mundo, y otros, pues los defensores de la libertad del uso de armas. En Estados Unidos es increíble que a veces te piden cédula de identidad para entrar a una discoteca o para comprar unos cigarrillos, y sin embargo para comprar un arma de tipo militar pues se las venden a cualquier persona sin límite de edad, y eso realmente es grave porque trae este tipo de consecuencias lamentables que están sucediendo en las escuelas de los Estados Unidos. Bien, muchas gracias a nuestro analista internacional, el doctor Álvaro Albornoz, en Vistazo Internacional. Bien, quiero comentarles que ya estamos en todas las redes sociales, el programa Los Analistas. Ustedes ya pueden interactuar con nosotros, ahí van a aparecer en pantalla las redes sociales. Estamos en Facebook, en todas las redes estamos como Los Analistas HN, en Facebook, en Twitter, también en YouTube. Tenemos ya un sitio ahí en YouTube donde ustedes pueden bajar los programas de Los Analistas si se perdieron alguno, y los pueden ver en YouTube, buscarnos como Los Analistas HN. También nos pueden escribir al WhatsApp 95 65 45 45. Mensajes de WhatsApp al 95 65 45 45 para mensajes de WhatsApp. Y si nos quieren escribir a través de correo electrónico, los que nos ven en el extranjero también,
losanalistas.hn@gmail.com. Repito, losanalistas.hn, ahí está en pantalla, gmail.com. Nuestro amigo Misael Campos, agradecidos con él porque es quien nos está manejando las redes sociales. Así que agradecemos a Misael Campos por el manejo de redes sociales de los analistas. Ahí van a estar apareciendo en pantalla, también pues en nuestras redes sociales. Y también nuestro agradecimiento, repito, a Misael Campos, que es experto en redes sociales. Muy bien, vamos a entrar a comentar y analizar algunos de los temas que fueron noticia esta semana, más impactantes. Hubo muchas noticias, pero escogemos algunas de las más impactantes. Por ejemplo, esta del Partido Nacional, la denuncia que hizo el Partido Nacional de una colusión, llamémoslo así, entre la alianza de oposición en las elecciones electorales con algunas estructuras del crimen organizado. Así que el apoyo, digámoslo así, que le dieron las estructuras del crimen organizado a la alianza, intimidando a activistas y a votantes de los barrios y colonias, especialmente de Tegucigalpa y San Pedro Sula, para no ir a votar, para impedir que salieran a votar. En los barrios todo el mundo se conoce y hubo intimidación. A mí, antes de las elecciones, me dieron testimonio, ¿verdad?, de que los nacionalistas no podían hacer campaña en ciertos barrios controlados por las maras y pandillas. Y después de las elecciones también tuvimos testimonio. José Filadelfo, ¿qué te pareció esta noticia de esta semana? Francamente es una noticia que no me gusta comentar por el exceso de cinismo de las partes. Vamos a ver, a todos nosotros nos afecta el tazón, le llaman. Todos nosotros le entregamos al gobierno de no muy buena gana grandes cantidades de dinero al gobierno para implementar una estrategia de seguridad, y el gobierno no es transparente en el uso de estos recursos, pero por otro lado nos dicen que ha habido avances, y luego es el mismo gobierno el que señala que no ha podido controlar a las maras. Yo ahí veo una contradicción, porque es tarea del gobierno y al final de cuentas es un reconocimiento así olímpico del fracaso y no lo estoy diciendo como para decir el Partido Nacional es malo, sino porque el fracaso de esa estrategia de seguridad hace que nosotros sigamos teniendo miedo en nuestros barrios. Hay barrios a los que uno no puede llegar precisamente por la presencia de estos grupos de maras y pandillas. Yo aquí veo esto, pero luego también desde la otra perspectiva, a partir de mucho antes del 26 de noviembre, la oposición empezó a cuestionar, a acusar al Partido Nacional de fraguar un fraude, y después de las elecciones, bueno, toda la crisis que hemos tenido. Y fíjense que en ambos casos uno no tiene certeza dónde termina la verdad y dónde comienza la gran mentira, la manipulación. Pero lo cierto es que estos dimes y diretes, estas acusaciones y contraacusaciones descansan en una realidad que esa sí es cierta. Una institucionalidad incapaz de asegurar, por un lado, paz, de asegurar un combate efectivo al crimen, y por otro lado, procesos electorales transparentes y en el marco de la ley. Y creo que ese es el gran reto. Entonces, por eso a mí me sorprende el cinismo, pero además es interesante la incapacidad de la oposición, porque fíjate que con un pronunciamiento del Partido Nacional le cambió el giro a las discusiones, y ahora todos estamos hablando de maras y pandillas y de todo esto, que ha de haber algo de cierto, pero hay mucho de manipulación y de demagogia en este debate. José habla de fracaso de la estrategia de seguridad de la que ha hecho hablar del gobierno los primeros 4 años de ILCIA. Aunque yo digo, no necesariamente es un reconocimiento del fracaso, porque sabemos que las maras y pandillas es un fenómeno delictivo no muy fácil de resolver, porque tiene que ver con prevención, tiene que ver con generación de empleo, tiene que ver con problemas en el hogar de muchos de estos jóvenes.
Así que no es tan fácil. Yo de creo todo que lo que no han querido hacer. se ha reducido el número de muertes violentas, evidentemente, Eso sí. las estadísticas, sí, pero el tema de maras y pandillas es mucho más complicado. Por eso creo que José es un poco grosero cuando dice de que, bueno, es cierto, hay una tasa. No, es que Edgardo, no- pero es que no estuvo bajan fuera los de barrios, lugar. ¿no? Honestamente, estamos en un proceso de diálogo. Yo te voy a decir honesta, yo escuché y yo dije que fuera de lugar no es el momento y la verdad yo no les creo Ahí sí tampoco. ahí estoy de acuerdo, que Yo fue no- extemporáneo. no, Debieron haberlo definitivamente. dicho días después de No, del 26 de noviembre. Los O sea, esperaron partidos- tanto tiempo. No, sí, yo te soy honesta, yo no les creo. Así como ellos, si ellos tienen ¿No control. crees que hubo amenazas en los barrios? No, eso sí fue cierto. pero no fue tan fuerte como ellos están diciendo que No, por sí eso fue. la cantidad de votos que ellos adicionales que no tuvieron. Sí fue. Porque te voy a decir por qué. Como partidos pequeños, nosotros fuimos y pusimos que había veces que no podíamos realizar nuestra campaña publicitaria en ciertos barrios y colonias. No nos hicieron caso. Ah, y ahora vienen a hacer la queja. Sí, pero es diferente, Dixie, es diferente cuando te están amenazando y te dicen a la familia, si te vemos votar te vamos a matar. A los No, partidos sí pequeños hubo, nadie los pero amenazó. no, te soy honesta, yo en lo particular pienso que no es en el grado que ellos exponen, creo que está fuera de lugar, y si Sí. era cierto y los estaban amenazando, ellos nunca hicieron denuncias. O sea, tuvimos todo un proceso para ir a elecciones y nunca hicieron las denuncias. Sí, ahí yo veo... Ahí Es yo- obligación Sí, de la Exactamente. Secretaría de Seguridad garantizar que yo puedo ir a votar con sí, pero la no plena te- seguridad. Sí, José, pero... vos Y les hemos dado una gran cantidad de dinero. José, pero vos imagínate, tenés que poner un policía por cada casa, por cada familia que va a votar, tenés que No. poner un policía y un militar. José, la amenaza es sutil, vos sabés, vos conocés los barrios y vos sabés que el marero no es que va a estar ahí enseñando la cara, si te va a amenazar, es más, te puede amenazar vía teléfono, te puede mandar una nota, te puede poner un rótulo ahí en tu casa, hay muchas formas. Pero la policía, mira, las fuerzas del orden y de seguridad no pueden estar en cada casa cuidando a cada familia. Es que el delito Ahora, común no sí, lo han sí manejado. coincido con ustedes que fue extemporánea la denuncia, debió haberse presentado días después del 26, Exactamente, pero sí. además la otra cosa que tú dijiste, a las puertas de un diálogo, sacar esto es como prácticamente decir, cerrarle las puertas al diálogo. Ahí no, esa parte sí creo que muy mal manejada, los tiempos. Sí, pero ojalá solo eso fuera el pecado. Es decir, privilegiaron una estrategia con un enfoque militarista y violento y no entendieron. Porque es que desde que tenemos este problema hay debates sobre una estrategia más integral y la Secretaría de Seguridad ha sido insensible a escuchar otras voces. Y ahí tienen los resultados. Y te están diciendo, las maras es un problema que no podemos manejar. Y eso deberíamos discutirlo, porque ahí eso está se el ve problema. mal, que el mismo gobierno está diciendo que no puede manejar el Y problema la de la cosa Mara. que yo me pregunto, ustedes, ¿qué va a pasar? O sea, porque tampoco esto, por muchos programas, vamos a decir que en estos 4 años se establezcan programas de prevención, pero eso no se va a acabar de la noche a la mañana. La Mara es un Estamos de- fenómeno muy profundo. Por Estamos de supuesto. acuerdo. ¿Te imaginas en supuesto. el próximo proceso electoral? Vamos a ir a un próximo proceso electoral con la amenaza de de que los mareros pues tomen partido, porque evidentemente los mareros y ahí está tomaron partido. y ahí está la contradicción, que el tema de cómo abordar este problema debería ser parte del diálogo. Son las cosas que tenemos que discutir y que el gobierno tiene que atender Así y es. Ahí sí entender estamos de que acuerdo no con es una Pilar. estrategia de solo la Secretaría de Por Seguridad. primera vez estás de Por acuerdo. primera vez estoy de Primera acuerdo vez que no es un tema Ah, solo que- para elecciones. Creo que se pusieron de acuerdo hoy antes del programa para estar de acuerdo. Conspiramos contra Edgardo Rodríguez, que venía así como Sí. muy cachureco defendiendo el pronunciamiento del Partido Nacional. Bueno, está usted en sintonía de Los Analistas por CTV. Estamos todos los domingos a las 9 de la noche, de repetición los lunes a las 7 de la mañana. También estamos ahora a través de las redes sociales. Nos gustaría que nos escribieran, que interactúen con nosotros. Ahí van a aparecer las redes sociales, Facebook, Twitter. Estamos en YouTube, tenemos WhatsApp también. Correo electrónico losanalistas.hn@gmail.com. El WhatsApp 95 65 45 45. Nos gustaría que interactuaran con nosotros, nos escriban, nos comenten el programa, qué les parece, para así nosotros poder incluir inclusive algunos temas que La gente quiere algunos temas que ustedes nos quieren sugerir. Y siempre pues agradezco a Misael Campos, que es el que nos maneja las redes sociales. Vamos a marcar una breve pausa y enseguida regresamos con ustedes. No nos cambien.
Esta y todas las mañanas usted tiene una cita médica en este su canal con la doctora CITV. Haga sus consultas, reciba consejos médicos, chequee su salud, encuentre la solución a sus enfermedades. Les espero todos los días de 9 a 10 de la mañana. Por CITV, el canal de mayor crecimiento en Honduras. La mejor consulta para tu salud. La música que hizo historia y se quedó en nuestra memoria. De domingo a jueves, de 9 a 10 de la noche. Y los sábados, de 1 a 3 de la tarde. CITV Épocas. Te trae los mejores clásicos en inglés de los 70s, 80s y 90s. Solo por CITV, el canal de mayor crecimiento en Honduras. CITV, el canal de mayor crecimiento a nivel nacional, te invita a disfrutar de la mejor programación de la televisión. Sintonízanos en cable color, análogo y digital canal 68, Tigo canal 50 y en digital 74. Claro, canal 76 y en digital 41. Onduvisión, canal 80. Mayavisión 117 y también en los principales sistemas de cable en todo el país. Con tu opinión y mi opinión, empoderándote, participando y aportando. La esperanza de un mañana y tus sueños lograrás. Con tu opinión y mi opinión podamos juntos construir. Solo en CITV. Chano, solo en CITV. Hagamos patria, juntos claro que podemos. Chano, solo en CITV. Gracias por continuar en sintonía de Los Analistas con Filadelfo Martínez, Dilcia Galo y Edgardo Rodríguez. Todos los domingos a las 9 de la noche. Estamos también ahora en todas las redes sociales como Los Analistas HN. También nos pueden escribir al WhatsApp 95 65 45 45. Losanalistas.hn, también el correo electrónico @gmail.com. Muy bien, una noticia terrible esta semana. Ustedes saben, después de las elecciones del 26 de noviembre hubo una serie de tomas de carreteras, los peajes fueron destruidos algunos, especialmente allá por la zona de Progreso, fueron quemados, saqueados, varios de ellos, y algunos de ellos no están funcionando. Y hay una concesión, hay un contrato, hay una responsabilidad del Estado de Honduras con la concesionaria de los peajes, y resulta que producto de la destrucción y producto de que varios de estos peajes no están funcionando y los carros están pasando ahí a diestra y siniestra, el gobierno de Honduras, vale decir, sus impuestos y los míos, tenemos que pagar 11 millones de dólares a la concesionaria de los peajes por los daños causados y por el no cobro en alguna zona. Qué terrible, Dilcia, esta situación. No, realmente es preocupante, porque aquí entonces a mí me gustaría saber qué papel va a jugar la oposición, Salvador Narrala, el señor Manuel Zelaya Rosales, que fueron los que llamaron a hacer estos desórdenes. Y aquí con ustedes, y los presos que están defendiendo ahorita, los presos políticos que quieren que salgan. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que pagar estos 11 millones de dólares? ¿Por qué los que trabajamos? ¿Por qué los que pagamos impuestos? Somos todos los que vamos a pagar. ¿Y los que están presos? No todos, porque obviamente dicen que van a analizar caso por caso, pero si tienen que tener cierta responsabilidad. Alguna gente que está presa o la gente que está presa fue porque las agarraron haciendo destrozos, ¿verdad? La propiedad privada. Exactamente. Y Manuel Zelaya y Salvador Narrala dicen que son presos políticos, cuando algunos de ellos los capturaron destruyendo
las casetas de peaje. Miren, bien o mal, si a mí me parece que la forma en cómo se dio esa concesión fue bastante oscura, no simpatizo mucho, pero ya ahí hay un contrato con una empresa internacional y es muy delicado. Tan es así que si hay este tipo de situaciones que no está funcionando el peaje, el gobierno tiene que compensar a la empresa. ¿Es esto justo, Filadelfo? ¿Quién debe pagar esto? Aunque inicialmente vamos a hacer nosotros con nuestros impuestos. Yo no hablaría de justicia, pero hace ya unos cuantos meses me he dedicado a buscar literatura, a tratar de entender qué es esto de las alianzas público-privadas, qué son los fideicomisos, qué son concesionamientos, porque no deja de sorprenderme el alto nivel de ignorancia que como sociedad tenemos alrededor de este tema. Las APP, como se conoce, han demostrado en Chile, en Perú, en Inglaterra, bueno, en casi todos los países del mundo es una modalidad de cómo los gobiernos ejecutan, amplían sus capacidades de la infraestructura pública, atienden servicios. Entonces, y aquí se ha satanizado la APP. Y se ha satanizado en gran medida por ignorancia y en gran medida porque hay una interpretación ideologizada, a mi juicio, poco correcta de lo que es esto. Por ejemplo, ADASA se llama la empresa que está a cargo del corredor turístico, que constituye la construcción de, creo que son 122 kilómetros de una carretera de 4 carriles que va a conectar La Barca con el puerto de Tela y que va a significar un gran impulso, sobre todo al turismo del país, por eso se llama corredor turístico. Sin embargo, desde el inicio el proyecto fue mal estructurado, como es en el lenguaje de la APP, fue mal diseñado y ahora está en graves problemas de incumplimiento de obra. Por ejemplo, tenemos el puente sobre el río Muya, tenemos una serie de puentes que no se han construido, y porque es que a mí me parece superficial vincular esto a que es porque ahora se quemaron las casetas de peaje. No, el problema es mucho más profundo. Ha habido incumplimiento de la empresa, pero ha habido incumplimiento del gobierno que no ha podido obligar a la empresa a que cumpla. Y lo que tú dices, hay un contrato que tiene unas obligaciones y ahí sí, ¿verdad? Por esa ignorancia, entonces todo el mundo lo que hace es quemar casetas de peaje y en muchos casos empresas que lo que les interesa es ganar, felices cuando vienen unos... Porque sin trabajar, sin cumplir sus obligaciones contractuales, cobran. Entonces todos terminamos pagando un pecado que inician funcionarios públicos que con poco conocimiento y que esto también probablemente debería investigarse hasta dónde hay dolo, hay manipulación, hay corrupción en estas concesiones, pero no por eso debemos satanizar las APPs. O destruir los bienes públicos. O destruirlo, exactamente. Y no creer que destruyendo una obra pública vas a mejorar la democracia, ¿verdad? Yo creo que también tenemos que actuar racionalmente, Dilce. No, sí, pero ¿sabes no qué nos ha podemos faltado? ensañar contra la obra, pues, o sea, la oposición está en el Congreso, la oposición tiene partidos, tiene medios de comunicación, es decir, hay canales no destructivos que se pueden utilizar para... Pero para hay no una estar de realidad, acuerdo. hay una realidad, Edgardo. Nadie le dijo a esas personas, y porque miramos los programas, miramos lo que las estaban quemando, pero quien realmente hizo conciencia, como dice Filadelfo, tal vez a veces por ignorancia, que nos íbamos a tener que pagar una multa. Pero es que eso se sabe. No, sabe. podemos Se ha saber, sabido. se Se ha sabe la sabido. gente, no toda la gente que va a esas marchas y le va a meter fuego. sabe Pero que va a pagar. la gente que va a destruirla no se pone a pensar en eso. Pero ¿por qué no les informamos? O sea, nada les costa. No, yo Aunque sí creo les informes, que. yo sí creo. iban a dejar, es que nos informaron que tenemos No, porque ahora vamos a pagar todo. ¿Quién va a pagar? ¿Va a Sí, pagar pero- Mel, Salvador o el.? No, ¿quién es? todos. Somos Sí, todos pero nosotros. Pero se diluye, ahí es donde el Estado, ¿verdad? Se hace feria. no, pero porque se diluye, así no, ahí no, nadie va a
a sentir la carga, no la va a sentir directamente, la vamos a sentir cuando haya menos atención de salud, menos atención de educación. Exactamente. Sí, pero no conecta, no se conecta una pero cosa yo sí con la creo otra. que están en la obligación, porque mira, 11 millones de dólares por hacer nada y que me los van a pagar. No, pero yo creo, no, miren, el incumplimiento, el atraso de la obra Estamos es de acuerdo. anterior a la crisis del 26 de perdóname, esto no noviembre. es por incumplimiento, esto es por peaje dejado de percibir Por por eso. la destrucción No, en las eso, estructuras. a eso me refiero, Esta es una obra de infraestructura que debió haberse concluido y se debió haber comprado el peaje, y ahí sí entra el tema de la desinformación. Como la empresa según el convenio, no ha podido recuperar parte de la inversión, Claro. entonces se aplica esta cláusula. Pero ahí es más complejo el fenómeno. Por ejemplo, no hicieron la debida socialización en las comunidades para que se entendiera. Y en muchos casos, una estupidez de este proyecto es que hay peaje en zona urbana, por ejemplo. Y esa no es responsabilidad de la oposición, esa es responsabilidad de los estructuradores. Entonces, yo a eso me refiero. Creo que es grave condenar una situación cuando uno no tiene toda la información que le permita reflexionar sobre yo sí creo, el pecado es eso, que ahora todos vamos a pagar los errores de Es que ese es funcionarios el punto. públicos. Ahora, ¿verdad? No nos Ahora, quejemos sí. porque hay que pagar 11 millones de dólares a la concesionaria de pues el corredor logístico, creo que sería. Adasa, corredor turístico. ese es el Turístico, corredor ¿verdad? turístico. Porque es la que está allá por la zona de De la Barca a Tela. De la Barca a Tela, correcto. Lamentable, ¿verdad? Y los compatriotas que hicieron esos destrozos sepan que un porcentaje pequeño de sus impuestos o de los beneficios que les pudo haber llegado por salud, educación, seguridad, Se van al COVID. etcétera, se van a ir a una empresa privada porque ustedes pues fueron a destruir ese bien No público. volteemos a ver sobre los que quemaron las casetas. Hay otros responsables, insisto en eso. Bueno, José, pero estamos hablando del punto concreto. Y por eso te digo, si querés cuestionar la concesión, si querés hacer otras, bueno, buscar los canales, José, buscar los canales. Por supuesto. No te ensañes con los bienes públicos, porque ahí con eso no ahí resuelves estamos. nada, ¿verdad? Bien, cambiemos de tema porque hay otro tema que también nos va a sacar chispas, que es, esta semana se fue, renunció el señor Juan Jiménez Mayor, el vocero de la Maxi, en una carta extensa que todos leímos, deja entrever, bueno, obviamente, pues que estaba tocando intereses, tenía amenazas acá en Honduras, pero lo fundamental de sus razones apuntan hacia una mala relación con el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA. Se dice incluso que él tenía, Jiménez Mayor, mala relación con la representante de la OEA en Honduras, que el señor Domínguez que se fue de malas con él y le fue a hacer clavos allá a Washington. El señor Jiménez Mayor fue a Washington a reunirse con Almagro y Almagro ni siquiera lo recibió. Qué terrible, qué terrible. Hay alguna gente que ha querido llevar agua a su molino de la oposición y señalar al gobierno, que no es que sean santos, algún nivel de responsabilidad tiene. Dicho sea de paso, el presidente de la República le pidió a Juan Jiménez Mayor que reconsiderara su renuncia. Lo que sí es cierto, cosas más, cosas menos, lo que sí es cierto es que esto pone en dificultades, Dilcia, el trabajo de la Maxi, aunque las personas somos transitorias. Ya vendrá la OEA y tendrá que nombrar otro vocero, así como tendrá que sustituir al señor Álvaro Colom. ¿Qué lectura le das a esta situación dentro de la Maxi? Definitivamente las instituciones, la población lo percibió como quedamos mal, quedamos realmente y triunfó la corrupción, porque también, así como tú dices, que él dijo que Almagro no lo apoyó, que se están gastando fondos que eran para la Maxi aquí y realmente no se tiene claro quién lo está gastando y cómo lo están gastando, pero también dio declaraciones y dijo que los diputados de la red tendrían que estar presos y que el Congreso intervino. Eso es una realidad. Y tenemos que verlo como tal, Edgardo, y que esas modificaciones que se hicieron a la ley de presupuesto, esos artículos se aprobaron así, como que nadie sabe otra vez, y yo creo que aquí el Congreso debe de ser claro y aclarar. O sea, los hondureños no están esperando que digan qué es lo que pasa. Esas oscuras que hacen esas modificaciones tenemos que tener, y tenemos el derecho como ciudadanos a conocerlas. O sea, esa es una realidad y él también lo expuso. Sin embargo, pues tenemos que confiar que las instituciones se tienen que fortalecer, los procesos de investigación tienen que ser fortalecidos y empezar a confiar en nosotros mismos, porque si esperamos que una institución de afuera venga a poner alto a la corrupción, vamos a seguir mal.
El viernes convocaron ya las antorchas nuevamente. Luis Zelaya, Salvador Narrala están convocando nuevamente a los relajos. Pero bueno, yo me pregunto, José, ¿triunfó, como dice Dilcia, la corrupción? ¿Se terminó todo? Yo digo que no, o sea, esto es una situación realmente digamos, indeseable lo que ha sucedido con la Maxi, pero yo particularmente no creo que es el final de la lucha. O sea, digamos, un traspiés que ha sufrido la Maxi, la lucha contra la corrupción. Creo que este es un esfuerzo que debe continuar. Yo tengo graves problemas con mis amigos porque cuestiono al Partido Nacional y también cuestiono a la oposición. Entonces me dicen, entonces estoy incómodo en ambos grupos, pero voy a disentir. Yo siento que todos los problemas que tenemos queremos de una u otra manera derivar en que la oposición, yo en el tema de la corrupción, a ver, y voy a coincidir con Dilcia en esto, creo que no debemos descuidar el tema de que esta crisis de la Maxi, porque hay una crisis que es obvia, estalla después de que la Maxi presenta un caso contra diputados del Congreso Nacional y el Congreso Nacional reacciona en colusión con los supuestamente corruptos porque aprueba un artículo de una ley que blinda, que protege, que obstaculiza la labor investigadora de la Maxi. ¿Qué le ibas a decir a José? Que estoy de acuerdo con él. Pero decirle. Sí. Aunque no estoy de acuerdo que a todo acusa a la oposición, pero en esto vamos a coincidir y en otra cosa. Independientemente de cómo evolucione esta crisis de la Maxi, creo que los hondureños nos merecemos tener más esperanzas en la lucha contra la corrupción. Es lo que yo digo. Y hay todo está perdido, y hay que defender lo que la Maxi ha hecho y hay que aprovechar para exigirle a la OEA que mejore. ¿Se van a levantar nuevamente las antorchas? ¿Qué crees vos? Debería. Con Mercelay y Salvador Narrala. No importa. En esto deberíamos estar todos unidos. Muy bien. Así es. Muy bien. Luis Zelaya, Mercelaya, todos los Zelayas. Juan Orlando Hernández debería ir también. ¿Por qué no? Estuvo bueno. Bueno, vamos a marcar una pausa aquí en el programa Los Analistas de CITV. Estamos todos los domingos a las 9 de la noche, con repetición los lunes. Y también ahora estamos en las redes sociales. Acuérdense, en Facebook, Twitter. Ahora nos pueden escribir por WhatsApp para interactuar con ustedes. Coméntenos, háblanos de temas. 95 65 45 45 es el WhatsApp del programa Los Analistas para que interactuemos. Una pausa, no nos cambien, ya regresamos. Hola amigos de CITV, les saluda el periodista Tony Quintero y todo para invitarles a su programa La Dupla. Y yo soy el periodista Osvaldo Estrada. Las opiniones opuestas, los pro y los contra de dos personajes en un programa de crítica. Si dicen que hubo fraude, ¿por qué no lo demostraron? ¿Usted es activista, Tony, o es periodista? Pero es que yo no defiendo posiciones, Osvaldo. Estoy defendiendo al pueblo hondureño, que es lo más importante. Usted creo que está loco. De lunes a viernes. De 2 a 3 de la tarde. A través de CITV, el canal de mayor crecimiento en Honduras. La Dupla, recuerde usted, tiene la última palabra. La música que hizo historia y se quedó en nuestra memoria. De domingo a jueves, de 9 a 10 de la noche. Y los sábados, de 1 a 3 de la tarde. CITV Épocas te trae los mejores clásicos en inglés de los 70s, 80s y 90s. Solo por CITV, el canal de mayor crecimiento en Honduras. Imágenes de la noticia. Nos ofrece acontecimientos con veracidad y objetividad, la mejor cobertura informativa con un programa al servicio de Honduras y el mundo.
de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche, con repetición de 6 a 7 de la mañana. Imágenes de la noticia, solo por CTV, el canal de mayor crecimiento en Honduras. Gracias por continuar en sintonía de Los Analistas por su canal CTV. Vamos todos los domingos a las 9 de la noche, con repetición los lunes a las 7 de la mañana. Y ahora estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, también en YouTube. Si ustedes se perdieron uno de los programas, lo pueden ver ahí en YouTube. Siempre estamos en las direcciones como Los Analistas HN. También nos pueden escribir al WhatsApp 95 65 45 45. Y correo electrónico losanalistashn.hn, ahí está en pantalla, .hn@gmail.com. Así que podemos ya interactuar con ustedes. Nos estaban pidiendo que pusiéramos las redes sociales, ahí están las redes sociales famosas, que algunos quieren que se controle y otros no quieren control de las redes sociales. Pues bien, miren, un amigo televidente que nos dio una sugerencia de esto que vamos a comentar en este minuto. Y así nos gusta que nos manden algunos temas o denuncias que ustedes quieran que comentemos. Resulta que hay una mala práctica que yo ya la conocía de la Secretaría de Salud Pública. Atención al nuevo ministro de la Secretaría de Salud. En esa secretaría de muchos años tienen la mala práctica, la mala costumbre de contratar gente y no pagarle. Y los contratan de palabra, los mandan a hospitales, a centros de salud lejanos y no les hacen los contratos, no los contratan, no los nombran y no les pagan. Al término de 6 meses, 1 año, 2 años, no les pagan. Un amigo televidente nos denunció el caso de 5 enfermeros en el Hospital de La Paz. Creo que se llama Hospital Roberto Suazo Córdoba en la ciudad de La Paz. Fueron contratados por 2 años, imagínense ustedes, 2 años, 5 enfermeros, nunca firmaron contrato, era más hoy, más mañana, la gente está en el interior del país, no tiene tiempo de venir a Tegucigalpa, acá a la oficina central de la Secretaría de Salud, y los despidieron, nunca firmaron contrato y no les quieren pagar. Miren ustedes qué grosería. El Ministerio del Trabajo tiene que intervenir ahí en la Secretaría de Salud. No es la primera ni la segunda vez que a mí me trasladan una denuncia de este tipo, de esas malas prácticas de la Secretaría de Salud Pública. Contratan a la gente y no les pagan, ¿verdad? 6 meses, 1 año y el colmo. En el Hospital de La Paz, a 5 personas las tuvieron 2 años trabajando y no les dieron nombramiento, no les dieron contrato y tampoco les pagaron. ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué hacen esto con las enfermeras? Especialmente con los niveles, digamos, de enfermeras, intermedios, porque el colegio médico, pues de una u otra manera, protege a los médicos y ahí hay un poquito más de cuidado. Pero ¿qué les pasa, señoras de la Secretaría de Salud? Humanos y gente con derechos son cualquiera, sean médicos, sean camilleros, laboratoristas, enfermeras. Yo estoy sorprendido y cada vez que recibo una denuncia de esa mala práctica de la Secretaría de Salud, realmente me molesta, Dilcia, realmente abusan de la necesidad de las personas. Fíjate, Edgardo, que yo ahí me quedé asustada porque escuché la noticia y dijeron que iban a hacer una auditoría de los puestos, pero no se refirieron en particular a esos casos. Lo que sí da pesar es que lo que discutíamos el domingo pasado, no tienes con quién hablar, no tienes quien reciba la denuncia, porque los secretarios de Estado no contestan. O sea, ¿cómo van a hacer estas personas que estuvieron en La Paz para que les resuelvan y les paguen si nadie lo va a atender? Entonces, habría que analizar. Ahora, hay otro punto. El Fondo Monetario Internacional en diciembre pidió que se manejara y controlara la masa salarial, ¿verdad? Porque el Estado está gastando un 8.5% en lo que es salarios. A eso van a quedar ahorita en el 2018. Entonces, ahí habría que analizar a fondo realmente si son casos como los que tú estás poniendo o son personas, porque ellos estaban discutiendo el tema de que habían sido capacitados, que se invirtió en ellos, pero habría que ver realmente en qué áreas fue que se invirtió y si estas personas no pueden ser o utilizarse en el interior. Pero qué práctica esta, José, ¿qué te parece? Es una cosa inhumana, ilegal
que, y no es, repito, no es de este gobierno, es una mala Vieja práctica, práctica. es una vieja mala práctica de la así. Secretaría de Salud Pública. No, y en varias secretarías. En varias, porque también ha habido noticias de que esto sucede en educación. Pero yo les digo, por ejemplo, no soy amigo de él, pero en la Secretaría de Curación de Salud ahora hay un cachureco de vieja data, pero tengo la percepción. contra los cachurecos? No, es que me gusta el la palabra. Sí, así. Entonces, y yo creo que ellos se sienten orgullosos y deberían sentirse porque realmente es muy hondureño. Lo que quiero decir es que siendo un cachureco, yo tengo la impresión de que el doctor Octavio Sánchez es una persona con muchas cualidades humanas y que yo no creo que la gente llegue ahí a generar conflictos, pero Dilcia, otra vez voy a coincidir con Dilcia. Hoy estamos bien. Hoy es el día de las coincidencias. Esto tiene que ver con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Así es. Y para mí lo grave es que el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, mira, por un lado está la discusión del 1.5%. Por un lado, entonces, toda una serie de políticas para controlar el gasto, mejorar el ingreso. ¿Para qué, Edgar Dilcia? Para que el dinero que recaudamos se pague la deuda externa, se pague a los dueños de empresas térmicas del ENE, el dinero, el sacrificio de todos los hondureños, solo ese beneficio solo reciben unos pocos millonarios. Y en el otro lado de la moneda tienes esto, que ese sacrificio es gente que probablemente por influencias políticas, porque además de que es vieja y mala práctica, ahí hay mucho sectarismo político, mucho clientelismo, pero es gente que tiene ese derecho a trabajar. Claro. Entonces deberíamos verlo de esa manera. Y si no tenés el presupuesto, no los contrates. Si no tenés la estructura presupuestaria, qué mala práctica. Pero es que por esa, otro lado hay una demanda del servicio. Por supuesto, si demanda hay. No, pero lo malo es que, si, por ejemplo, vos sos enfermero o sos laboratorista, te dicen, mira, te necesitamos allá en Intibucá, andate para Intibucá y vamos a arreglar el contrato. Prefieren pagarle al BID, que no tiene necesidad, y no pagarle a la pobre gente. Yo creo que ese es el enfoque que el presidente Hernández debería tener, porque esto puede tener graves implicaciones para su gobierno. Si seguimos sacrificándonos para beneficiar a unos pocos, ojo, la crisis va a seguir. Bueno, esperemos que las autoridades de la Secretaría de Salud, hacia ellos va dirigida esta denuncia, aunque hay otras secretarías, como la Secretaría de Educación, en menos proporción, pero también se da esto de que contraten a una persona sin tener el presupuesto, la tienen 6 meses, 1 año y hasta 2 años, la despiden porque no tienen el presupuesto para pagar. Si no tienen el presupuesto, simple y sencillamente no los contraten. Yo considero que las personas deberían de conocer los debidos procesos. O sea, como que Pero es que la necesidad, Dilcia. No, yo te entiendo, pero ya es tiempo de que las personas no se dejen engañar, porque ese es un engaño, Edgardo. No importa la necesidad. Yo entiendo la necesidad. Yo entiendo la necesidad, pero ¿cómo te pones a creer que sometemos a las personas? No lo entiende. Si le entendiera, si estuviera en los zapatos de esa pobre gente, se daría cuenta que una ilusión vale la pena. Una ilusión de 2 años sin pagarle. Entonces, ¿cómo se mantiene? Vamos a tener que cortar esta los voy a desilusionar porque ya el tiempo se nos acabó. Solo recordarles que estamos en las redes sociales, solo para darles el WhatsApp 95 65 45 45 para que nos escriban, nos manden sugerencias, comentarios, nos regañen, nos digan qué les gusta, qué no les gusta de este programa, los analistas. Así que les doy 30 segundos a mi amiga Dilcia para que se despida primero. Buenas noches, gracias por vernos cada domingo, ¿verdad? Y esperamos que nos manden, pues, qué temas quieren que tratemos, que analicemos o sus denuncias. Filadelfo. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Los esperamos el próximo domingo. Quiero agradecer a Misael Campos, el personaje que nos maneja en las redes sociales. Gracias a Misael, gracias a ustedes por su sintonía. Ya saben, estamos en las redes sociales como Los Analistas. Estamos todos los domingos por CTV, repetición los lunes. Encontrémonos el próximo domingo. Gracias, buenas noches.